Cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Claramente 360 es un canal sobre salud mental y al alcance de todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Odalis Francis Turner, cirujana plástica de origen cubano y que actualmente ejerce en España. Bienvenida, doctora Odalis Francis. Buenas tardes. Gracias, doctora, por unirse a nuestro programa hoy. Quisiera preguntarle, ¿qué es la cirugía plástica? Eduardo, muchas gracias ante todo de invitarme a su programa, que lo seguimos también desde España, y me parece que es una propuesta interesante para ayudar a nuestros pacientes, en el caso mío particular, con respecto al tema de la salud mental y nuestra especialidad. Entonces, como usted me preguntaba anteriormente, la cirugía plástica es una especialidad médico-quirúrgica. Por tanto, es una especialidad que estudian las personas formadas en medicina como tal y que se dedica básicamente a mejorar, transformar, embellecer estructuras del cuerpo y tejidos de diferentes partes de nuestro organismo que bien puedan haberse transformado por accidente, por trastornos originados durante el nacimiento, es decir, por enfermedades congénitas o secuelas de intervenciones quirúrgicas, o quizás simplemente porque el paciente quiera mejorar estéticamente alguna parte de su cuerpo. De hecho, de ese hecho se deriva que la cirugía plástica como especialidad se divida en cirugía reconstructiva, que es la que está relacionada con los accidentes, con las cirugías, con los trastornos congénitos, o la cirugía estética, que es la que está relacionada con el embellecimiento del cuerpo y de la cara, básicamente. Bueno, interesante. Ahora, ¿qué fue lo que la motivó a usted a estudiar precisamente cirugía plástica? Bueno, yo como médico, indudablemente tiene que haber una motivación previa para querer trabajar con el ser humano, y eso ya para mí era una motivación máxima, pero además de eso, a mí siempre me interesó conocer el interior del ser humano, es decir, cómo era el funcionamiento de los órganos, cómo mejorar los tejidos. Y eso me impulsó a decidirme, una vez que termino los estudios de medicina general, a especializarme en esta especialidad, porque creía que era primero una especialidad quirúrgica, que eso te da acceso al interior del cuerpo humano, y después esto es una especialidad bonita, creativa, que está muy relacionada con mi forma de ver la vida también, de transformar, de ayudar, de crear belleza. Y por eso he decidido hacer cirugía plástica. Y a eso me dedico hoy en día. Qué interesante. Ahora, ¿cómo a través del tiempo usted ha visto cómo evoluciona esa percepción que tienen las personas sobre la cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica como especialidad evidentemente es relativamente moderna, pero ya en los años 600 a.C. se habían descrito cirugías para reconstrucciones nasales, sobre todo en la India. Después la Primera Guerra Mundial dio al traste con muchas transformaciones por accidentes a los soldados, que los cirujanos hicieron muchísimas cirugías transformadoras. Pero realmente, como la cirugía en general está asociada al surgimiento de la anestesia también, que es muy importante, hasta 1814 que la anestesia no apareció en el argot médico, no se pudieron hacer cirugías con más intervencionistas, ¿no? Con más magnitud. Entonces la cirugía plástica realmente a partir de los primeros años en el 1900 comenzaron las pacientes a pedirles a los cirujanos algún tipo de mejora. Antes de continuar la entrevista, déjenme puntualizarle que yo me dedico básicamente dentro de la cirugía plástica, como había hablado anteriormente, a la parte estética. Existe la parte plástica reconstructiva y está la parte estética. A esa es la que yo hace muchos años ya me estoy dedicando. Entonces, esta parte de la cirugía estética, la evolución de ella realmente comienza muy relacionada con Hollywood también y con las artistas, para conseguir una juventud eterna, aunque sea físicamente, porque evidentemente el proceso de envejecimiento es progresivo y eso no hay quien lo detenga todavía, pero realmente el aspecto físico puede ser mejorado, y fue a partir de esta fecha donde empezaron a surgir muchas técnicas quirúrgicas relacionadas con el embellecimiento facial, con el embellecimiento corporal. Y hasta la fecha de hoy ha evolucionado estrepitosamente, porque se han sumado técnicas, prótesis, suturas especiales y demás,
que pueden garantizar unos resultados estéticos magníficos. Con relación a la salud mental, ¿cómo usted aborda a aquellos pacientes antes y después de la cirugía plástica? En nuestra especialidad y en la rama de la cirugía estética es fundamental conocer la motivación que lleva a nuestros pacientes a estar frente a nosotros. Primero, porque es una cirugía de elección, es decir, no es una necesidad imperiosa, no es una indicación médica tampoco, es el mismo paciente que decide un día acudir al cirujano estético para realizar alguna modificación de su cuerpo. Por tanto, es muy importante, y sobre todo para garantizar cubrir las expectativas de ese paciente, saber realmente cuál es la motivación y cuáles son las razones mentales, sociales que traen al paciente a nuestros despachos. Porque si no hay una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen conocimiento del paciente, no podemos estar en sintonía con su motivación y por tanto el resultado estético puede ser negativo más que positivo para la vida del paciente. Nosotros siempre, yo por ejemplo, cuando me preguntan a qué me dedico, digo que me dedico, en vez de decir que soy cirujana estética, digo que me dedico a cambiar vidas. Porque el paciente que va a cirugía estética es porque quiere mejorar algo, algún aspecto de su vida, bien sea profesional, bien sea social, a través de su imagen. Entonces es muy importante que conozcamos siempre cuál es la motivación que ha traído al paciente a nuestra consulta y si nuestro trabajo, nuestra intervención puede realmente solucionar esa motivación. Correcto. ¿Cómo califica usted la autoestima y la percepción corporal en la decisión de someterse a una cirugía plástica? Es la primera motivación que tiene un paciente que va a la estética. Es decir, el paciente tiene una estética constitucional, es decir, que trae de nacimiento y sin embargo quizás note frente al espejo alguna deformidad que para él, el concepto de belleza es muy relativo y cada persona tenemos nuestro concepto de belleza. Más ahora también con las redes, que las personas tratan un poquito de imitar, sobre todo las mujeres, los pacientes jóvenes. Entonces, evidentemente hay una relación importante entre la autoestima, es decir, cómo el paciente se va a sentir después de la cirugía y la decisión de acudir a hacer una cirugía plástica. Por tanto, nuestra función es mejorar la autoestima del paciente y decidir que cada cirugía que hagamos realmente esté en consonancia con la mejoría de esa autoestima del paciente frente al espejo. Bueno, me imagino que en el mundo que usted vive hay muchos casos, ¿no? Y uno oye por los medios de comunicación gente que es obsesiva por la cirugía plástica. Ahora ese concepto de belleza que me imagino que cambia de acuerdo a la parte cultural. Pero ¿qué casos le han impactado que de una u otra manera haya tenido un impacto en la salud mental de las personas, tanto negativo como positivamente? Me imagino que debe tener un montón de casos en ese sentido. Sí, ya tenemos muchos años de experiencia y además hemos trabajado en diferentes países, en diferentes latitudes. En La Habana, evidentemente, donde me formé, en Brasil, donde también continué mi formación, y hace 20 años ejerzo en Europa, en España. Que también y en Madrid, que es una ciudad multicultural y con muchísima inmigración, y estando en Madrid sin moverme de él, veo pacientes de muchísimas nacionalidades, ¿no? Entonces, impacta mucho, sobre todo lo que había comentado antes, súper gratificante esta especialidad, siempre y cuando se actúe con respeto al paciente y al cuerpo humano, ¿no? Entonces yo tengo muchas pacientes, por ejemplo, unas pacientes que se dedican al arte, al baile, que son bailarinas, que tienen algún traumatismo, como he tenido alguna paciente importante en la pierna, y tuvo que dejar su profesión y era una grandísima bailarina. Y no tenía solución, no le habían dado solución para eso, porque tenía una deformidad muy grande, secuela de un accidente. Entonces acudió a nuestra consulta y nosotros, el cirujano plástico también, independientemente de las técnicas que ya están descritas, somos muy creativos. Podemos modificar esa técnica y adaptarla a cada situación, porque todas las deformidades no son iguales, por tanto tendría que haber millones de técnicas y no existen. Y yo conseguí, con mucho estudio y mucha paciencia con ese paciente, con varias intervenciones, devolverle la belleza a su pierna y por tanto ella pudo reincorporarse a su profesión. Y eso es muy gratificante, ¿no? Porque son personas que yo nunca olvido, yo creo que ella tampoco me ha olvidado, ¿no? Y después están también las pacientes que tienen un trastorno emocional importante, que eso es muy, muy importante determinar
en la parte esta que le decía de conocimiento de la salud mental del paciente, que han acudido a mi consulta, por ejemplo, a un aumento mamario, en un caso específico de una paciente, quedó satisfecha, quedó muy contenta y a los 2 años regresó a la consulta a decirme que le retirara los implantes. Y eso no fue la motivación por la cual ella fue a mi consulta. Posteriormente no hubo solución en esa relación, ella se divorció y fue a retirarse los implantes porque realmente estaba usando el implante como método de seducción, de intentar de que su esposo no la dejara, y eso no puede ser. Es decir, esa parte no conseguimos en su momento detectarla, ella no lo comentó, y no puede ser que un implante sea de quitipón porque vas a solucionar algo. Tiene que ser porque realmente no lo necesitas, porque estéticamente quisieras estar así. Hay que tener siempre en cuenta que todo esto es una intervención quirúrgica y es un riesgo sí o sí para el paciente. Entonces, la cirugía estética tiene esa parte, la gratificante, que es la más, y tiene esas partes donde yo considero que son fracasos. Para mí la mayor complicación que pueda tener yo con un paciente es la insatisfacción del propio paciente. No estoy hablando de complicaciones de la herida ni complicaciones. Una de las, para mí, la más terrible es que el paciente no quede satisfecho y esa paciente, aunque aparentemente quedó satisfecho, no solucionó su situación, por la cual acudió a nosotros. Y eso para mí me parece algo que debemos tener en cuenta para que no se repita.